En el siguiente video vamos a explicar el golpe de Estado de 1930, pero primero debemos hablar sobre su contexto previo. A nivel internacional, durante el primer mandato de Hipólito Yrigoyen se llevó a cabo la Primera Guerra Mundial, en la que Yrigoyen mantuvo una postura de neutralidad, ya que él creía que este era el estado normal de las naciones y que solo se declaraba la guerra en forma de defensa de la soberanía nacional. Yrigoyen tenía poca legitimidad. Esto se demostraba a través de los brotes de malestar obrero. Durante este periodo se difundían ideologías contestarias o revolucionarias principalmente entre los obreros extranjeros debido a la Revolución Rusa. En el 10º Congreso de la Fora se declaró la solidaridad con los trabajadores de Rusia. Esto hizo que aumentaran la cantidad e intensidad de las huelgas. A nivel nacional, durante las elecciones de 1916, el ajustado triunfo de Yrigoyen hizo que la nueva administración tuviera que iniciar su gestión a partir de una situación política precaria. Para consolidar su poder en las provincias, implementó un sistema de intervenciones federales a las provincias gobernadas por los conservadores, lo que inició grandes cuestionamientos. Esta estrategia hizo que la situación de los radicales tuviera una mejoría, teniendo como resultado su triunfo en 8 provincias. De todas maneras, el Senado siguió bajo el control de la oposición, lo que hizo que varios proyectos de Yrigoyen no fueran sancionados. Volviendo a los brotes, un ejemplo fue el de 1916, cuando se declaró un paro de los trabajadores del puerto de Buenos Aires, organizado por la Federación Obrera Marítima, dirigida por sindicalistas que impulsaron reivindicaciones salariales. El gobierno resolvió este conflicto satisfaciendo las demandas de los huelguistas. A principios de enero de 1919 tuvo lugar la Semana Trágica, que comenzó con una huelga con los trabajadores metalúrgicos de los talleres Bacena, quienes reclamaban mejoras salariales y reducción de las horas de trabajo. Esta petición fue rechazada y la empresa consideró que sus obreros se estaban rebelando. Comenzaron el paro el 2 de diciembre de 1918 y el 7 de enero de 1919 se pidió la intervención policial, lo que desencadenó un enfrentamiento con los huelguistas, teniendo como consecuencia 5 muertos. Esto conmovió a la ciudad de Buenos Aires, desencadenando nuevos disturbios y muertes de varios obreros. Para calmar los brotes obreros, el gobierno disminuyó su tono contestario y controló los conflictos sin recursos represivos. Esto dio lugar a negociaciones entre los obreros y el gobierno. En el año 1929, durante las elecciones, volvió a ganar el radicalismo, teniendo como presidente a Marcelo Alvear, quien a diferencia de Hipólito Yrigoyen trató de evitar las intervenciones federales. El radicalismo, antes y durante el primer gobierno de Yrigoyen, comenzó a dividirse entre personalistas, quienes eran partidarios de Yrigoyen, y los antipersonalistas, quienes lo rechazaban. Esta división complicó al gobierno de Alvear, ya que la mayoría de diputados personalistas rechazaban las iniciativas del Poder Ejecutivo. En 1924 se formalizó la división de los radicales. Los antipersonalistas designaron sus propias autoridades y organizaron sus estructuras del país. Alvear era personalista. En el contexto previo a las elecciones de 1928, la oposición militar a Yrigoyen comenzó a organizarse en una logia. De todas formas, Yrigoyen se impuso en los distritos. El segundo mandato de Yrigoyen estuvo caracterizado por el incremento de la tensión política. El ejército empieza a tomar relevancia ya que comienzan a desconfiar de él, debido a que Yrigoyen se negó a darles más presupuesto, pero cuando llevan a cabo el golpe van a hacer referencia a otros motivos. Por ejemplo, van a decir que son los salvadores del país. Para llevar a cabo el derrocamiento de Yrigoyen, la prensa va a tener un papel importante desprestigiando su figura. Así, el 6 de septiembre de 1930 se llevó a cabo el golpe cívico-militar, que derrocó al gobierno constitucional de Yrigoyen. Este gobierno de facto, dirigido por José Félix Uriburu, fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia. Uriburu intervino en los gobiernos de 14 provincias, dispuso la disolución del Congreso y añadió a la instauración de estado de sitio el establecimiento de la ley marcial. Todas estas medidas afectaron a los sindicatos, que tuvieron que volverse clandestinos. Los líderes de los sindicatos fueron encarcelados, torturados y obligados a exiliarse, y se creó la sección especial de la policía para acabar con el comunismo. Las empresas aprovecharon las medidas represivas de la policía para rebajar los salarios, cambiar de las condiciones de trabajo y despedir a sus trabajadores. Aquellos que protestaran serían reemplazados. En 1931, los intereses del gobierno de facto de Uriburu estaban divididos en dos bandos. Por un lado, Uriburu quería reformar la Constitución para así poder modificar el sistema parlamentario representativo por uno corporativista. Esto significa que quienes estuvieran en el Congreso deberían ser propuestos por los grupos de poder importantes para el gobierno. Por ejemplo, el ejército, la iglesia, los sindicatos y las empresas.
Por otro lado, el sector del ejército encabezado por Agustín Pedro Justo y los partidos opositores al irigoyenismo no apoyaban esta idea. De esta manera se llamaron elecciones, y la coalición denominada La Concordancia, que tenía como candidato a Justo y estaba conformada por conservadores, radicales, antipersonalistas y socialistas independientes, ganó estas elecciones. Ahora debemos explicar qué fue la Restauración Conservadora. Este fue un periodo durante el gobierno de Justo, que como tenía un problema de legitimidad debido al fraude electoral y a la abstención del votar de los radicales, tuvo que apelar a medidas autoritarias y represivas, teniendo como instrumentos políticos al fraude patriótico, llamado así porque decían que solo un grupo era el más apto para gobernar, y por eso cualquier práctica en los comicios era en beneficio del país, las intervenciones federales y la violencia política. Estas medidas hicieron que las promesas de campaña de Justo, como defender las instituciones democráticas, fueran puestas por debajo de sus intentos por mantenerse en el poder. En relación al fraude, utilizaban diferentes métodos, como el secuestro de libretas, el uso de libretas de personas fallecidas, la falsificación de actas electorales o la amenaza a votantes. Las intervenciones federales fueron llevadas a cabo en San Juan y Tucumán en 1934 y en Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe en 1935. La violencia política se expuso con la tortura a presos políticos y la persecución de los opositores. La década infame fue un periodo lleno de escándalos de corrupción, fraudes electorales y violencia política, que duró desde 1930 hasta 1943. Algunas de sus características principales son que comenzó con el golpe de 1930, que como ya explicamos fue dirigido por José Uriburu y derrocó el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Durante este periodo hubo gobiernos que manipularon los procesos electorales con el fin de mantenerse en el poder. Se efectuaron fraudes electorales y imitaciones en las libertades civiles y políticas. Durante la década infame, los sectores oligarcas y conservadores tomaron de vuelta el poder, lo que hizo que hubiera preferencia por los intereses de las empresas y los terratenientes, convirtiéndose en un sistema de privilegios y corrupción. Por ejemplo, el Pacto Roca-Runciman, donde se establecieron nuevas condiciones para que Argentina pudiera seguir exportando carne vacuna a Inglaterra, quien solo se comprometía a seguir comprando carnes argentinas siempre y cuando su precio fuera menor al de los demás proveedores. En cambio, Argentina aceptó liberar los impuestos sobre los productos ingleses y se comprometió a no permitir la instalación de frigoríficos argentinos, entre otras cláusulas. Hubo un incremento de la desigualdad y la pobreza debido a la crisis económica y a la dependencia del país de las exportaciones agrícolas y de los préstamos internacionales. El creciente descontento de la población debido a la situación socioeconómica y a las restricciones políticas. Esto desencadenó movimientos obreros y protestas contra la falta de derechos y para la mejora de las precarias condiciones laborales. Por último, el 14 de junio de 1943 se llevó a cabo un golpe de Estado militar de ideología nacionalista, marcando el fin de la década infame. Este golpe estuvo dirigido por Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell.